Bueno, tengo tiempo y quería hacer un video y como tema tengo algo que me pidió el director de mi comunidad en la iglesia, el grupo de jóvenes adultos de nuestra parroquia, eh, Nuestra Señora Reina de la Paz. Me pidió que hablara algo sobre María en un par de semanas para este mes de mayo y quizá algún dogma, perdón. Y entonces pensé que hablaría de los dogmas marianos, que son cuatro. Veo que algunos abogan por un quinto, María como corredentora, y diré algo acerca de eso al final. Entonces lo que hice fue eh, buscar lo de los dogmas en Wikipedia. Normalmente lo hago solo para recordar. Y los cuatro dogmas son María, Madre de Dios. El segundo dogma es la virginidad perpetua de María. Algo no realmente, como dijo un sitio, explicado o definido con mucha precisión, pero sí se encuentra en varios lugares importantes. Y después los últimos dos dogmas proclamados por papas, con bulas o con constitución apostólica, que vienen siendo lo mismo, así que quizá tenga la oportunidad de decir algo acerca de estas eh, definiciones o legislaciones que declaran los papas o que han declarado estos dos papas, Pío IX y Pío XII. Entonces es el dogma de la Inmaculada Concepción en 1854 y el dogma de la Asunción en 1950. Así que les muestro aquí mi libro principal para ver las definiciones y declaraciones de la Iglesia en cuestiones de fe y de moralidad. El famoso Denzinger. Yo tenía una edición en español que compré en México, pero después compré esta en Italia, de la editorial de Oniana, que yo creo que quebró, y es una edición muy buena, bilingüe, lenguas originales, más bien griego y latín, con traducción italiana. Así que tendré que leer del italiano traduciendo al español, a cura de un famoso estudioso, Peter Hünermann. Entonces, aquí pongo una pintura de María coronada reina del universo, de un tal Francisco Martínez del año 1725. Y como pueden ver, aquí está Santa Teresa, Santo Domingo, Santa Catalina, Ignacio de Loyola, a mayor gloria de Dios, y probablemente San José, y no sé, y la Trinidad arriba de la Virgen, etcétera, muy, muy bonito. Y tengo una imagen que compré en México de eh, María con el niño, ¿no? Se me olvida ahora cómo se llama ese tipo de imagen, un icono de María auxiliatriz o algo así, ¿no? Entonces comenzamos con el dogma de María como Madre de Dios, y en primer lugar voy al Vaticano II, el Concilio Ecuménico Vaticano II, eh, que es creo que es el número 20 o 21, ¿verdad? A mí se me olvidan las cosas ya a veces, pero es el concilio que ocurrió del año 62 al año 65
ya del siglo pasado, 1962 al 65. Y querían algunos padres del concilio que hubiera una constitución solamente dedicada a la Virgen María. Sin embargo, la gran mayoría prevaleció y decidió que en la gran constitución de la iglesia, que se llama Lumen Gentium, la luz de las gentes, Jesucristo, Simeón lo declara así en Lucas capítulo 2, eso viene de Isaías capítulo 49, se decidió que se incluyera a María dentro de la iglesia y no aparte de la iglesia, y se dedique el último capítulo de Lumen Gentium, la constitución del concilio Lumen Gentium, como el capítulo 8, la Santísima Virgen María, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Así que se refieren a ella obviamente como Virgen y también como Madre de Dios. Y en el número 53 dice efectivamente la Virgen María, que al anuncio del ángel recibió al Verbo de Dios en su alma y en su cuerpo, dio la vida al mundo, es reconocida y venerada como verdadera Madre de Dios, que puede parecer una expresión extraña, y del Redentor. Redimida, fue redimida, después veremos un poco esto de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Fue concebida sin pecado, pero fue redimida anticipadamente. Eso lo vamos a ver en un ratito. Redimida de modo eminente en previsión de los méritos de su Hijo. Así que fue redimida anticipadamente, antes de nacer, desde su concepción ya los méritos de Cristo, que todavía no había muerto en la cruz. Ahí está el nudo ese que tuvieron que resolver. Yo lo leí cuando estaba con los carmelitas, los grandes teólogos carmelitas de Salamanca, los salmanticenses, fueron los que hicieron mucha labor, eran tomistas, Santo Tomás de Aquino, hicieron mucha labor para llegar a ese tipo de solución. ¿Cómo puede ser redimida la Virgen María antes del sacrificio de Jesús? Y desarrollaron esta noción de la anticipación, que lo vamos a ver también cuando lleguemos a la Inmaculada Concepción. Entonces dice que en previsión de los méritos de su Hijo y unida a Él con un vínculo estrecho e indisoluble, está enriquecida con la suma prerrogativa y dignidad de ser la Madre de Dios Hijo, y por eso hija predilecta del Padre y sagrario del Espíritu Santo. Con el don de una gracia tan extraordinaria, aventaja con creces a todas las otras criaturas celestiales y terrenas, pero a la vez está unida en la estirpe de Adán con todos los hombres que necesitan de la salvación. Y no solo eso, sino que es verdadera madre de los miembros de Cristo, por haber cooperado con su amor a que naciesen en la iglesia los fieles, que son miembros de aquella cabeza. Por cierto, yo estoy releyendo en estos días por la noche el Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María de Luis María Griñón de Montfort, que es el mariano más exuberante, por lo menos, que podemos decir, y él habla mucho de este tipo de cosas, y yo creo que él estaría por la línea esta de corredentora, que hablaremos un poco después. A mí me parece muy simpático y muy lindo Luis María Griñón de Montfort, pero quizá algunas cosas habría que precisarlas un poco mejor. Entonces, no voy a referirme al catecismo para este primer dogma, voy a pasar al Denzinger. Estamos hablando nada menos del concilio de Éfeso, que tuvo lugar en el año 431
el tercer concilio ecuménico en Éfeso, que San Pablo le escribió a los efesios, ¿no? Vamos a ver qué cosas he señalado aquí en el Denzinger como importantes, ¿no? Dice que el verbo, uniéndose a sí mismo hipostáticamente, es decir, se hace una sola cosa. Hipóstasis es lo que llaman la unión hipostática, la palabra griega más complicada, ¿no? Se une a sí mismo una carne animada de un alma racional. Así que el verbo, la segunda persona de la Trinidad, se une de una manera hipostática, que es la expresión que buscaron y que decidieron para hablar de hacerse una sola cosa con dos naturalezas, una sola persona con dos naturalezas completas, una naturaleza divina completa y una naturaleza humana completa. Verdadero Dios, verdadero hombre. No un hombre sin alma a quien le meten el alma de Dios, sino un verdadero hombre con su propia voluntad. Una de las herejías era el monotelismo, que Cristo solo tenía una voluntad, la voluntad divina, ¿no? Tenía una voluntad humana y le pide al Padre en Getsemaní que si fuese posible que apartara ese cáliz de su destino, ¿no? Pero que se haga no mi voluntad, sino la tuya. Así que el hombre Jesús tenía su propia voluntad humana. Es un gran misterio. Aquí hablarán de un modo inefable e incomprensible, dice aquí este número del concilio de Éfeso. Así que yo quería para esta plática recurrir a los documentos mejores que tenemos para hablar de estos dogmas, no seguir segundas o terceras fuentes de que oí, leí, me dijeron, sino tratar de leerlo aquí mismo en este famoso Denzinger. Así que se hace hombre de modo inefable e incomprensible y es llamado el Hijo del Hombre, no asumiendo solo la voluntad, ni siquiera la sola, no asumiendo nada más la voluntad y ni siquiera la sola persona. Es decir, son diversas las naturalezas que se unen, mas uno solo es Cristo y el Hijo que resulta de ese ser. La diferencia de las naturalezas no se cancela en la unión, sino más bien la divinidad y la humanidad forman para nosotros un solo Señor y Cristo e Hijo, con su encuentro arcano, es decir, secreto e inefable en la unidad. Así que se encuentra la divinidad y la humanidad de un modo secreto, arcano, que no se entiende bien, inefable, que no se puede pronunciar o explicar en la unidad. De hecho, no ha sido generado primero de la Virgen María como un hombre cualquiera, sobre el cual después habría descendido el Verbo, sino más bien el Verbo se ha unido con la carne desde el mismo seno de la madre. Ha nacido según la carne, aceptando el nacimiento que es propio de la carne. Por eso los santos padres no dudaron, aquí viene el meollo del dogma, ¿no? No dudaron en llamar a la Madre de Dios, a la Santa Virgen. No dudaron en llamarla Madre de Dios, no ciertamente porque la naturaleza del Verbo o su divinidad hubiesen tomado origen de la Santa Virgen. No quiere decir que la Virgen engendró al Verbo como verbo, sino que engendra al Verbo encarnado, que es Dios, y entonces nace de ella el santo cuerpo
dotado de alma racional, a cual el verbo se ha unido sustancialmente, es decir, en su misma esencia. Así que se dice que el verbo ha nacido según la carne de María. Pero como no se puede dividir la persona de Cristo en la parte humana y la parte divina, es una sola persona. María, al dar a luz al verbo encarnado, es llamada Madre de Dios. Es un misterio bastante grande, ¿no? Y no sé si se podría explicar más, ¿no? Yo lo entiendo del modo que el verbo decide hacerse carne y se hace y decide desde toda la eternidad, dicen los padres y los documentos de la iglesia, desde toda la eternidad escogen a María como madre del verbo hecho carne. Y entonces lo que toma carne, lo que se encarna en su seno, es Dios y hombre. Así que María es madre de Dios y también madre del hombre Jesús, y no se puede dividir al hombre Dios en la parte divina y la parte humana. Ese era el error de Nestorio, que después se tiene que terminar resolver en el concilio de Calcedón. Pero es decir, están hipostáticamente tan unidos el verbo divino con el hombre Jesús, nacido de María, que no se puede distinguir entre la parte divina y la parte humana. Y son dos naturalezas completas, no medianas, pero unidas de este modo que se llama hipostático, unión hipostática. Yo creo que si fuéramos a buscar esta palabra unión hipostática, a ver si algo nos diría, es un término usado para describir cómo Dios, el Hijo Jesucristo, tomó una naturaleza humana, permaneciendo al mismo tiempo Dios y hombre. Totalmente Dios, totalmente hombre, así que ahí no hay nada en particular. La palabra hipóstasis, que viene del griego, hipostasis es algo que subyace o que está debajo de algo, ¿no? Es lo que se buscó para tratar de explicar algo que en verdad es inexplicable. Así que vamos a pasar al segundo dogma, que es el dogma de la virginidad perpetua de María. Y aquí de nuevo voy a la Lumen Gentium, que como digo suele ponerse la primera constitución, el primer documento aprobado por todos los obispos, casi todos, porque una minoría pequeña no estaba de acuerdo en el Vaticano II. Si vemos las votaciones en esta edición son 2000 y pico contra 40, algo así. Es una cosa un poco triste, pero todavía sufrimos las consecuencias de ese tipo de cosas. En el número 52 de Dei Verbum, mejor dicho, de Lumen Gentium, habla de que se envió a la plenitud de los tiempos, se envió a su Hijo nacido de mujer, que se encarnó de la Virgen María, y deben venerar los fieles también la memoria, en primer lugar, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Así que en el número 52 se habla de la siempre Virgen María, sin entrar en más detalles, ¿no? Aquí sí voy a recurrir al Catecismo de la Iglesia para más explicación, ¿no? Entonces, en el número 57 habla del encuentro que vamos a celebrar en este mes, la visitación, cuando María visita a Isabel, su pariente. Pues el precursor, dice el Vaticano II, saltó de gozo en el seno de su madre, y en el nacimiento
cuando la Madre de Dios, llena de gozo, presentó a los pastores y a los magos a su hijo primogénito, esto, lejos de menoscabar, consagró su integridad virginal. Y aquí citan el concilio de Letrán, que vamos a verlo en un momento, ¿no? Así que aquí repiten varias veces que la Virgen María permaneció virgen antes, durante y después del parto, ¿no? Tienen esas palabras en latín para expresar eso, ¿no? Entonces ahora sí voy a pasar al Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 499, dice lo siguiente: María, la siempre virgen, entre comillas, ¿no? Como si fuera algo de recalcar, ¿no? La profundización de la fe en la maternidad virginal. Así que los evangelios declaran claramente, Mateo y Lucas, los dos que se ocupan del nacimiento de Jesús, dicen claramente que antes de que José tuviera relaciones con María, ella estaba encinta del Espíritu Santo. Y no se meten a hablar de qué sucedió después. Es más, hasta hablan de los hermanos de Jesús, que el catecismo explica, según la tradición de la iglesia, como no hijos de María, por lo menos eso, ¿no? Dice que la profundización de la fe, es decir, no solamente leyendo Mateo y Lucas, sino profundizando en la fe, esto ha llevado a la iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María. Y aquí para todo tienen citas, ¿no? Y yo, precisamente, parte de mi labor de amor es de buscar las citas, todo lo mejor que pueda, ¿no? Así que incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre, en efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. Aquí citan lo que yo acabo de leer de Lumen Gentium número 57. Quiere decir, yo creo que al nacer Cristo, para nada se menoscabó, se dañó la virginidad de María, sino que más bien la consagró, vamos a decir, afirmando el hecho de que sin concurso de varón, sin que José tuviera un papel normal en la concepción de Jesús, ella permanece virgen después, durante y después del parto. Dice, la liturgia de la iglesia celebra a María como la Parthenos, la siempre virgen, una palabra griega que quiere decir siempre virgen. Entonces aquí habla de que a esto se objeta a veces que la escritura menciona a unos hermanos y hermanas de Jesús, en Marcos, por ejemplo. Capítulo 3 o capítulo 6 habla de los hermanos y hermanas de Jesús, algunos nombrados. La iglesia siempre ha entendido esos pasajes como no referidos a otros hijos de la Virgen María. En efecto, Santiago y José, hermanos de Jesús, entre comillas, Mateo 13, son los hijos de una María discípula de Cristo que se designa de manera significativa como la otra María en Mateo 28. Se trata de parientes próximos de Jesús según una expresión conocida del Antiguo Testamento. Así que esto yo no es para entrar en todos los pormenores de este tema, pero ciertamente la tradición de la iglesia es dogma, que ella fue siempre virgen, así que hay que explicar eso de los hermanos según el uso del arameo, del hebreo, de lo que quieran, incluso del griego como una lengua que sí tiene palabras para primos, etcétera, pero por alguna razón esas palabras no se usan y no vamos a entrar más en eso porque nos llevaría, nos descargaría del camino que estamos tomando. Si vamos al Denzinger, podemos ir al Concilio de Constantinopla, que es el quinto ecuménico del año 553. Aquí lo encuentro yo en mi Denzinger. Y aquí habla de si alguno afirma que la Santa
gloriosa y siempre Virgen María, solo en un sentido impropio y no verdadero es Madre de Dios, o que ella lo es según la relación, como si hubiese nacido de ella un hombre sencillo y no el Verbo de Dios que se ha encarnado en él, porque según estas personas el nacimiento de este hombre se debe referir al Verbo de Dios en cuanto unido al hombre al momento de su naturaleza, de su nacimiento. Y si él acusa al Santo Concilio de Calcedonia de llamar Madre de Dios a la Virgen, en el sentido, es un impío, en el sentido impío imaginado de Teodoro, bueno, que sea anatema. Así que ahí por lo menos anatemizan, condenan a cualquiera que niegue que María es Madre de Dios en el sentido establecido. Y también se menciona que ella es siempre virgen, pero como ven, no explican la virginidad perpetua de María. Lo dicen, lo afirman, pero más bien sin explicarlo. Y en otro concilio, que es el famoso de Letrán que estábamos mencionando, no es el famoso de Letrán de la Edad Media, sino un concilio de Letrán del año 649, en el Canon 3, condenan varios errores acerca de la Trinidad y acerca de Cristo. Dice, si alguno no profesa según los santos padres en sentido propio y verdadero que la santa y siempre virgen e intocada María, si no afirma esto y que no permaneció inviolada aún después del parto y que su virginidad quedó intacta aún después del parto, está condenado, ¿no? Está condenado, dice el concilio de Letrán, o el sínodo, mejor dicho, es un sínodo de Letrán del año 649. Y yo creo que quizá eche un vistazo al número 506 acerca de María del Catecismo de la Iglesia Católica. Es la más perfecta realización de la Iglesia y también ella es virgen que guarda íntegra y pura la fidelidad prometida al esposo. Así que hay también cosas de San Agustín, de otras personas que dicen que la Virgen María en verdad es más virgen por su fidelidad que por la parte física, ¿verdad? Por aquí estamos hablando más bien de la virginidad física también, ¿no? Pero sí hablan mucho de el hecho de que ella fue fiel y fue virgen en el sentido espiritual, además de en el sentido físico o biológico, si quieren, ¿no? Yo veo que no voy a demorarme demasiado, quizá algunas cosas no las he explicado tan bien como pudiera ser, pero ahora sí paso a dos dogmas que tenemos los documentos más bien recientes, ¿no? Del año 1854, la Inmaculada Concepción, con una bula que se llama Ineffabilis Deus, precisamente el Dios inefable. Son cosas que no se pueden pronunciar ni explicar. Se pueden declarar, pero no se van a entender perfectamente bien. Y después el último dogma, la Asunción de Pío XII en el año 1950, poco antes de que nací yo, así que no hace tanto tiempo. Así que si yo en mi Denzinger paso a las páginas donde se encuentra este dogma de la Inmaculada Concepción, vemos que es la bula del 8 de diciembre, que es precisamente la fiesta de la Inmaculada Concepción. Por cierto, habría que decir, sin entrar tampoco en otros detalles, controversias, que no es
lo que quiero hacer yo en esta exposición de los dogmas, Santo Tomás de Aquino no estaba a favor del dogma de la Inmaculada Concepción, no era dogma todavía, no había sido declarado, era una tradición más bien franciscana y popular quizá, pero Santo Tomás de Aquino no entendía o no aceptaba eso de alguna redención anticipada, es decir, que alguien fuera libre de pecado antes de el sacrificio de Jesús. Y da la casualidad que estudiosos de Santo Tomás, usando su filosofía y teología, en varios siglos después, Santo Tomás es del siglo XIII, en el siglo XVI, los salmanticenses de Salamanca, usando la filosofía y teología de Santo Tomás de Aquino, de la Suma Teológica, son los que desarrollan la idea esta de la redención anticipada, que hace que María fuera concebida sin pecado original antes de ni siquiera concebir a Cristo. Así que en anticipación de lo que sucedería en un futuro, años después, el sacrificio de Jesús, ella fue preservada del pecado original para ser un sagrario, para ser una persona digna de tener dentro de sí al Santísimo Verbo de Dios, encarnado, tomando carne. Entonces, la bula esta, que precisamente muy interesante, hubo una comisión de teólogos y también los obispos pedían que se definiera, que se declarara con autoridad y precisión este dogma. Hicieron como una encuesta y la respuesta de los obispos fue publicada en una obra que se llama El Parecer del Episcopado Católico, etcétera, etcétera. Y de unos 603 obispos a quienes les preguntaron, 546 estaban al favor de la definición. Así que lo bueno de este libro que tengo yo es que es muy, muy exacto, ¿no? En las cosas que hace, ¿no? Lo que dice. O sea, la definición del dogma es más bien breve. Dice, definición del Inmaculado, de la Inmaculada Concepción de María. En honor de la Santa e Indivisible Trinidad, para decoro y ornamento de la Virgen Madre de Dios, para la exaltación de la fe católica y el crecimiento de la religión cristiana, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y la nuestra, dice el Papa Pío IX, declaramos, pronunciamos y definimos la doctrina que sostiene. Así que hay una doctrina que ya existía, pero ahora la declaran lo siguiente, que la Beatísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en vista de los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano, de todos, incluyendo la Virgen, Jesucristo Salvador del género humano, ha sido preservada la Virgen inmune de toda mancha de pecado original. Y esta doctrina ha estado revelada por Dios y por lo tanto debe ser creída firme e inviolablemente por todos los fieles. De modo que si alguno que no lo quiera Dios, deliberadamente presumiera de pensar diversamente de lo que ha sido por nosotros definido, conozca y sepa que está condenado de su propio juicio, de haber hecho un naufragio en la fe, de haberse separado de la unidad de la Iglesia y de ser además, haber incurrido además en las penas establecidas por la ley
contra aquellos que se atreven a manifestar oralmente o por escrito o de cualquier otro modo externo los errores que él piensa en su corazón. Así que es bien fuerte. Algunos dirían que los protestantes no les gustaría un dogma que no se encuentra en la Biblia, para nada. Pero la iglesia mantiene que en su tradición, o que mejor dicho, la revelación de Dios, esto lo dice Dei Verbum, otra constitución muy importante de Vaticano II, la iglesia conoce, Dios se ha revelado no nada más por escrito en la Biblia, se ha revelado en la persona de Jesucristo, que es su palabra completa, el verbo suyo encarnado. Y lo que hizo Cristo, y lo que enseñó Cristo, y lo que reveló Cristo, primero se predicaba, se vivía, se celebraba con la Eucaristía, con los sacramentos, con las sanaciones. Y después se escribieron cartas de Pablo, y después se escribieron evangelios, y se escogieron los evangelios apropiados y se excluyeron otros evangelios. Y tenemos el Nuevo Testamento y tenemos los libros del Antiguo Testamento, pero la revelación no se contiene nada más en esos libros, al menos no está explícita. Algunos sostienen que toda revelación, de algún modo, en una insémine, como semilla, de manera incoate, de una manera muy escondida, como una semilla en la tierra, se encuentra en la Biblia, pero yo creo que lo mejor es pensar que la tradición que transmite lo que Dios reveló se encuentra en parte en la Biblia y en parte en la Sagrada Tradición. Y sería ya un poco sacar de los pelos buscar todas las cosas en la Biblia, porque no están todas las cosas en la Biblia. Por cierto, la tradición judía tiene lo mismo. Los judíos ortodoxos, los judíos del rabinismo, de los rabinos, dicen que a Moisés se le reveló la Torá que se escribió y una Torá oral que no se escribió. Se traspasó, se transmitió de Moisés a Josué, a Samuel, a los profetas, a los hombres de la gran asamblea, después a ciertos pares de rabinos, parejas de rabinos, y finalmente sí en el judaísmo todo lo que Dios reveló se encuentra en el Talmud, ¿no? que es una codificación de la ley de Dios y de todo lo que Dios reveló escrita. Y en el catolicismo tenemos los santos padres, pero no está todo en un solo lugar, sino que hay que buscar en diferentes lugares, ¿no? Pero ese paralelo entre los judíos que dicen Dios no reveló nada más cosas por escrito, sino también cosas orales que se aprenden viviéndolas y escuchándolas y quizá después escribiéndolas. Finalmente, bueno, y el catecismo no hay que meterse en el catecismo para esto porque está bastante claro el dogma de la Inmaculada Concepción. El cuarto dogma es el dogma de la Asunción. Y este dogma se encuentra en el Denzinger. Es una constitución apostólica que se llama Munificentissimus Deus, el Dios que es munificentísimo, es decir, muy generoso, que regala muchas cosas, etc. Y es la definición de la asunción de María al cielo. Todas estas razones y consideraciones de los santos padres y de los teólogos tienen como último fundamento la Sagrada Escritura. Así que aquí toca el tema que estábamos hablando, la cual nos presenta el alma de la Madre de Dios unida estrechamente a su Hijo Divino y siempre partícipe de su suerte, por lo cual parece casi imposible imaginarse que después de esta vida pueda haber sido separada de Cristo. No decimos con el alma, sino tampoco con el cuerpo. Ella que lo concibió, le dio a luz, lo alimentó con su leche, lo llevó en sus brazos y lo apretó a su pecho. No puede estar separada de Dios, de Cristo, de su Hijo. Y por eso le digo yo que el valor de estos documentos es que
Es como ir al mero mero, ¿no? Del momento en que nuestro Redentor fue hijo de María, no podía, como un observador perfectísimo de la ley divina, no honrar, además de al eterno Padre, también a la Madre querida, pudiendo pues darle a la Madre tanto honor, preservándola inmune de la corrupción del sepulcro, se debe creer que lo haya realmente hecho. Cristo, pudiendo haber preservado a su madre de la corrupción del sepulcro, se debe de creer que lo hizo. En particular, se debe recordar que desde el siglo II, digamos el año 150 después de Cristo, María Virgen viene presentada de los santos padres como la nueva Eva, estrechamente unida al nuevo Adán, si bien a él sujeta, ¿no? Él no está por encima de su hijo, en cuya lucha contra el enemigo infernal, como había sido preanunciado en el protoevangelio, se refiere al Génesis capítulo 3, que habrá enemistad entre la mujer y la serpiente, y entre el hijo de la mujer y la semilla de la serpiente, y que parece ser que dice que el hijo es la que le machaca la cabeza a la serpiente, pero la iglesia lo ha entendido también que la mujer le aplasta la cabeza a la serpiente. Eso es otro tema que habría que meterse en Génesis, en la Vulgata y cosas así que no podemos hacer ahora. Como ha estado preanunciado, se concluiría con una victoria plena sobre el pecado y sobre la muerte, que se llega a estar en que se llega a decir en los escritos del apóstol de las gentes, habla de San Pablo. Por lo cual, como la gloriosa resurrección de Cristo fue parte esencial y signo final de esta victoria, Cristo resucitó, así también por María la lucha que tiene en común con su Hijo. María y Jesús están en la misma lucha contra el enemigo infernal. También se debería haber concluido con la glorificación de su cuerpo virginal. Así que fue concebida sin pecado y también triunfará en su cuerpo. Como dice el mismo apóstol, así que aquí citan a Pablo, cuando este cuerpo mortal será revestido de la inmortalidad, entonces será cumplida la palabra que está escrita, ha estado absorbida la muerte por la victoria. De tal modo, la augusta Madre de Dios, arcanamente, otra vez la palabra esta, secretamente, misteriosamente unida a Cristo Jesús desde toda la eternidad, porque hubo un mismo decreto de predestinación. Todo estaba en la mente de Dios desde el principio. Dios lo sabía todo, y no solo lo sabía, sino quería su plan de salvación desde el principio. Escogió a María desde el principio. Inmaculada en su concepción, sin mancha, virgen sin mancha en su divina maternidad, o intocada, no tocada, generosa socia del divino Redentor, que ha traído un triunfo completo sobre el pecado y sobre sus consecuencias, al fin, como supremo coronamiento de sus privilegios, obtiene el ser preservada de la corrupción del sepulcro y vencida la muerte, como ya su Hijo hizo. Ha sido ella levantada en alma y cuerpo a la gloria del cielo, donde resplende como reina a la derecha de su Hijo, el Rey inmortal de los siglos. Así que por eso tenía esta foto de este Francisco Martínez de la coronación de la Virgen, ¿no? El quinto misterio glorioso, ¿no?
Así que ella, junto con su hijo, o igual que su hijo, estando los dos unidos en la lucha contra el pecado, pues ella siendo preservada del pecado original para poder concebir y tener dentro de sí al Hijo de Dios, a Dios, pues igual que el Hijo no conoció la corrupción del sepulcro, Salmo 16, Hechos 2, la Virgen tampoco conoció la corrupción de la carne y fue asunta, tomada para arriba, en cuerpo y alma al cielo. Por lo tanto, a gloria de Dios omnipotente, que ha derramado en María Virgen su benevolencia especial en honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para mayor gloria de su augusta Madre y del gozo y exultanza de toda la Iglesia, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma de Dios revelado que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrena, fue asunta a la gloria celeste en alma y cuerpo. Por lo tanto, si alguno, que Dios no lo quiera, osa, se atreve a negar o poner en duda voluntariamente eso que nosotros hemos definido, sepa que ha faltado a la fe divina y católica. Así que ahí tenemos eso. Ya para terminar, como estaba viendo yo, que a veces me pongo a ver un poco, no mucho, lo que dicen gente un poco más fanática de estas cosas, que querían que sea el arma secreta, la de quinta definición, María Corredentora. El 24 de marzo de 2021, el Papa Francisco subrayó que Jesús encomendó la humanidad a María como madre, no como diosa, no como corredentora, como madre. El pontífice, durante la audiencia general de este miércoles, que son, yo las veo en italiano, son las audiencias famosas de los miércoles, yo estuve en varias de ellas en Roma cuando vivía allí o visitaba, señaló que Cristo es el único redentor, no hay corredentores con Cristo, Él es el mediador por excelencia, es el puente que atravesamos para dirigirnos al Padre. Eso ya lo decía Catarina de Siena, cuya fiesta celebramos hace poco. El pontífice explicó que Jesús extendió la maternidad de María a toda la iglesia cuando se la encomendó al discípulo amado poco antes de morir en la cruz. Desde ese momento todos nosotros estamos colocados bajo su manto. Yo me metí literalmente bajo el manto de la Virgen del Carmen en el Templo del Carmen en el DF, Ciudad de México, como se ve en ciertos frescos y cuadros medievales. Es verdad que la piedad cristiana siempre le da bonitos títulos, como un hijo a la madre. ¿Cuántas cosas bonitas dice un hijo a la madre a la que quiere?, señaló. A veces son expresiones de amor como un hijo a la madre, algunas veces exageradas. Pero el amor, nosotros lo sabemos, siempre nos hace hacer cosas exageradas, pero con amor. Pero estemos atentos, continuó, las cosas bonitas que la Iglesia y los santos, como Montfort, dicen de María, no quitan nada a la unicidad redentora de Cristo. Él es el único redentor, subrayó el Papa Francisco. En ese sentido, cada oración que elevamos a Dios es por Cristo, con Cristo y en Cristo, y se realiza gracias a su intercesión. El Espíritu Santo extiende la mediación de Cristo a todo tiempo y todo lugar. No hay otro nombre en el que podamos ser salvados, lo dice Hechos de los Apóstoles, Pedro en Pentecostés lo dice, no hay otro nombre, no hay dos nombres, solo uno, por el cual tenemos que ser salvados, dice Hechos, Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. De la única mediación de Cristo toman sentido y valor las otras referencias que el cristianismo encuentra para su oración y su devoción. En primer lugar, a la Virgen María, la Madre de Jesús. Saben que a los santos se les reverencia con algo que se dice en griego dulia, como servicio.
y a la Virgen se le pone un nombre diferente, es hiperdulía, super servicio. Solo ella tiene hiperdulía, pero solo culto de adoración a Dios, no a la Virgen. Así que tenemos lo que se llama latreia, adorar a Dios, solo a Dios. Y después a la Virgen, superdulía, o super servicio, super reverencia, y a los santos, dulía, pero son categorías diferentes a lo que se hace con Dios. Dice que ella ocupa en la vida y por lo tanto también en la oración del cristiano un lugar privilegiado, super lugar, porque ella es la madre de Jesús, afirmó. Indicó que las manos, los ojos, la actitud de María son un catecismo viviente y siempre apuntan al fundamento, el centro, Jesús. María está totalmente dirigida a Él hasta el punto que podemos decir que es más discípula que madre. Este es el rol que María ha ocupado durante toda su vida terrena y que conserva para siempre ser humilde sierva del Señor. Nada más destacó el Papa Francisco. Creo que aquí el Papa está, yo creo que yendo en contra de precisamente la gente que lo ataca y que buscan ir atrás o antes del Vaticano II, que es un error horroroso. Y ustedes saben que el padre Congar, el gran dominico, decía que en esa época en Roma que él estaba condenado, se hablaba nada más del Papa y de la Virgen María. Y se debería haber hablado más bien de Jesús y del Evangelio. Hoy en día las cosas han vuelto un poco a esos tiempos, ¿no? Se quiere usar a María como para ser más católicos que el Papa. Y para mí eso es un grave error, pero no podemos detenernos más en esos temas. Espero que por lo menos pude compartir algo de lo que se aprende en estos tomos que tengo yo para la comprensión de la fe, que es la teología.